Ujú. Buenos días, mi nombre es Milagros Berrospi. En esta oportunidad realizaré una entrevista exploratoria usando nuestra página web Quasitour Perú para paseos virtuales en lugares turísticos en tiempo real. Gracias por aceptar la entrevista, Jorge. Gracias a ti, Milagros. Bien, Bueno, Jorge, coméntanos un poco sobre ti. me presento, soy Jorge Fatama Vera, soy egresado de la carrera de Ingeniería Informática en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Me he desempeñado durante año y medio en lo que es el desarrollo de software, específicamente, bueno, como desarrollador full stack, utilizando ciertas tecnologías como React, Spring, entre otras. Sí. Bien. Jorge, Y bueno, ¿podrías? agradeciéndote, Milagros, por la invitación. Gracias a ti por tu tiempo, en realidad. Bien, ¿podrías por favor compartirnos tu pantalla e interactuar un poquito con la página web? Claro, claro. A ver, un momento. Sí, sí. Listo. ¿Me confirmas si puedes ver mi pantalla? Sí, sí se puede observar. Listo. Bueno, como podrás ver, aquí estoy en la página de inicio. Aquí está toda la información inicial. A ver, voy a explorar página por página, ¿no? De Sí, la que me corresponde el menú horizontal. A ver, esta es una imagen, misión, visión, y bueno, un formulario para una muy buena idea. A ver, en este caso, a ver, conoce el Perú. Y aquí, por lo que estoy viendo, están los diferentes destinos turísticos, ¿no? sí, correcto. La idea en sí consiste en que pues, las personas ingresen y aparecen, claro, los videos, pero el mapita que sea interactivo. Es decir, cuando la persona quiere ir a Cusco, entonces en el mapita le da clic a Cusco y automáticamente los dirige hacia otra página que les va a permitir pues ver los horarios de las guías, qué tal las fotos, videos, algunas recomendaciones. Claro, incluso creo que, mira, esta idea podría servir. Por ejemplo, yo cliqueo una región específica, por ejemplo, Cusco, me aparece, porque un departamento o región, ¿no? Según la división política que esté vigente, puede haber más de un destino turístico. Entonces, lo que se podría hacer es, por ejemplo, yo cliqueo Cusco, me aparece, se agranda el mapa y aparece Cusco nomás, y me aparece una descripción y los distintos, los principales destinos turísticos, ¿no? O los que son los que son más visitados, o tal vez algún orden alfabético, ¿no? Y de ahí un botón para redireccionar a la página del destino, ¿no? O si no, una lista, ¿no? Por cada departamento. Ujú. Sí, Sí, claro. pero la presentación inicial es buena, porque aquí, bueno, me muestran por lo que podría interpretar los 6 destinos turísticos más resaltantes que ahorita tienen en el catálogo, ¿verdad? Exacto, sí. Ujú. Y bueno, terminando esa parte, bueno, destacar los destinos turísticos, bueno, dependiendo también el criterio que elijan, ¿no? Puede ser los que son más visitados, los que son más conocidos, o tal vez los que, bueno, si hay algún puntaje que les den, los que tengan más puntaje, ¿no? Entonces, bueno, aquí en experiencias, aquí están el tour por tour, ¿verdad? Claro, o sea, algunos destinos que hemos escogido, y era como Ujú. que si te ingresas vas a encontrar esto, algunas informaciones, y una vez que te suscribas, pues obviamente vas a encontrar ya los videos en vivo, las posiciones, tal vez algunos videos grabados de lugares donde no hay cobertura, pero el guía de turismo grabó y hizo un pequeño tour y ya. Claro. Ahora, mira, lo que podría hacerse, porque por lo que estoy viendo, todo esto está en la página del mismo, de ICA, por ejemplo, ¿no? A ver, voy a
Voy a abrir uno y este, el segundo. A ver, aquí me muestra la imagen, la información correspondiente, algunas fotos, los servicios, ¿no? Los contactos. Verificaría que aquí está lo mismo, ¿no? En la misma página del tour. Entonces, lo que podría hacerse, bueno, a mi parecer, más viendo, más orientado a lo que es experiencia de usuario también. No soy tan experto en experiencia de usuario, pero conozco algo como para poderte dar esta opción de mejora. Es, por ejemplo, que en experiencias, por ejemplo, aquí tienes destacados, ¿no? Entonces, poner 4 destacados ahí en foto, o sea, uno, dos aquí en la parte izquierda, dos en la parte derecha, una pequeña descripción, y de ahí para que vayan a las páginas específicas, ¿no? Porque aquí literalmente estás mostrando todo lo que muestra tu página específica. Ujú. Entonces, la idea de una página específica o indexación específica, ¿no? Como se dice, es de que muestre toda la información que corresponda a Ica o a Cusco y en resumen que aparezca lo más importante. Entonces, el cliente o usuario va a aparecer a destacada. Ahí me dice Ica, vamos a ver. Y aquí ya, en la específica, y ya muestra pues toda la información correspondiente a Ica. Ok. Por aquí, como puedo ver, ¿no? Aquí está toda la información de los destinos, ¿no? No está mal, pero creo que el espacio podría ser mejor aprovechado, ¿no? Con este pequeño resumen. Ok. A ver, vamos a contáctanos. Ujú. Ahí están los datos de contacto y el formulario para que me pueda contactar con ustedes. Sí, correcto. Muy bien, a ver, regístrate. Claro, y aquí ya intervendría lo que es la pasarela de pagos y todo lo demás, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Muy bien. A ver, por último, aquí están los 5 integrantes. Sí. Y listo. Creo Bien. que ya terminé con la Interactuaste. navegación. Bien, Jorge. En base a tu interacción y tus conocimientos, ¿en qué lenguaje de programación debería desarrollar la plataforma y por qué? A ver, en el stack tecnológico, ¿no? Actualmente hay varios lenguajes o varios, ¿cómo se dice? Web stack que pueden ser utilizados. O sea, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Tú puedes hacer diferentes web stack, ¿no? O pilas de tecnología, un catálogo de tecnología. Por ejemplo, los que más están sonando son los que se llaman Min o MERN. Min es MongoDB, ExpressJS, Angular y Node.js, ¿no? Estas cuatro herramientas constituyen una buena cantidad de páginas a nivel mundial. También MERN, le cambias Angular por React y es lo mismo. Entonces, bueno, con estas dos tecnologías más he trabajado, más con la segunda. Así que podría recomendarlo, ¿por qué? Porque a ver, el objetivo de su página o la lógica de negocio de su página no tiene que depender de la tecnología y viceversa. La tecnología no tiene que depender de la lógica de negocio. Cualquier tecnología es buena, solo de que, por ejemplo, yo escogería una tecnología que a mí me facilite aprenderla, ¿no? Por ejemplo, si yo lo voy a desarrollar, tengo que ver que la curva de aprendizaje que tenga sea la más mínima posible. Por eso en este caso
como he trabajado con React, esta, ¿no? Este catálogo. Cambiaría Express.js, ¿no? Que es una tecnología backend, por Spring Boot, que si bien el que estoy reemplazando Express.js funciona más para proyectos, ¿no? Que no necesitan mucho procesamiento. Spring Boot también es una tecnología backend poderosa, ¿no? Respecto a procesamiento y trabajo con microservicios, ¿no? Y es un tema aparte. Pero bueno, esas son las tecnologías que podría recomendar, ¿no? Otras, sé que hay otras tecnologías que sí son igual de buenas, pero también depende de las facilidades uno, de las facilidades que te den, ¿no? Y dos, del tipo de fuentes que puedes consultar en caso de alguna funcionalidad particular que quieras hacer, ¿no? Hay algunas tecnologías que tienen, supongamos, que no tienen, por ejemplo, eh, facilidades para poder hacer enrutamiento dinámico, ¿no? Que es para colocar eh, las rutas de las páginas. No, hay otras que sí lo tienen así fácil, otras que hay que hacer una configuración un poco larga para poder hacerlo. Y así con cada una de las funcionalidades que se tenga, ¿no? Entonces, pero en mi experiencia yo creo que el, el stack MongoDB, Spring Boot, React, ¿no? Y Node.js creo que es un buen web stack para un proyecto de esta magnitud. Genial. ¿Y cuánto tiempo requiere la programación de la plataforma web? Disculpa, ¿Cuánto tiempo no te requiere? oí lo último. Ah, ya, bueno, otra vez. ¿Cuánto tiempo requiere la programación de la plataforma web? Mm, Mili, creo que te escuché entrecortado, pero te entendí más o menos que me preguntaste cuánto era el tiempo que requería desarrollar la herramienta, ¿verdad? La programación. Sí, Ya. ahora sí. A ver, claro. Sí, sí, sí. Te escuché entrecortado. Tal vez era por mi conexión de red. La respuesta específica es depende, pero en base a lo que he visto, te voy a dar un estimado. La parte más difícil, creo yo, es hacer el mapa interactivo, ¿no? Porque lo demás es colocar la información, ¿no? Jalar de una base de datos, probablemente, pero hacer el mapa va a requerir, por ejemplo, un poco de diseño, un poco de animación, sobre todo lo que te dije, ¿no? Si escogía en la parte de yo cliquear, por ejemplo, Cusco, que me aparezca Cusco ahí con una animación, eso sí podría demorar, ¿no? Y Aparte, estamos, tal vez, sí, sí, dime. no, continúa, lo siento. No, ya no te preocupes. También, por ejemplo, implementar la pasarela de pagos, ¿no? Depende también con qué pasarela trabajes. Hay diversas pasarelas. Entonces Y bueno, yo creo que, a ver, estaríamos hablando de sí, cuántos sí. meses, semanas. Mm, Creo que sus 2 meses estaría, 2 a 3 meses. Y bueno, ¿qué Sí, porque profesionales? sí, para terminar, no te preocupes, era un agregado mío. Para consideración, este tiempo, no sé, yo lo estoy interpretando como que se trabajan, por ejemplo, sus 3 a 4 horas diarias, ¿no? De lunes a viernes, ¿no? Porque, o sea, mientras más horas dediquen por día, el tiempo se reduce, ¿no? Y sobre todo, mientras más personas trabajen en el proyecto, ahí se va a reducir, porque ahí, por ejemplo, en la planificación de un proyecto se mide el esfuerzo que se va a hacer en horas hombre, ¿no? Entonces, estas horas se distribuyen, ¿no? Dependiendo de quiénes van a hacer el proyecto. Tal vez estas personas necesitan alguna capacitación en lo que es la tecnología. Y entonces ya a partir ya que se finaliza la capacitación, ahí empieza a correr el tiempo, ¿no? Entonces, como te digo, esos 2 o 3 meses, esa es la estimación, más a 3 a 4, un esfuerzo de 3 a 4 horas diarias, ¿no?
Y como te digo, este tiempo puede variar dependiendo de si le agregan más horas o le agregan más personas. ¿Y qué profesionales debo contratar para su desarrollo? A ver, en primer lugar, vas a estar desarrolladores front-end, ¿no? Podría recomendar full stack, eso sí también, pero lo que físicamente van a necesitar más es desarrollador de front-end, sobre todo alguien que maneje lo que es UX, experiencia de usuario, sobre todo por lo del mapita. También estos profesionales vas a poder consultarles quién ya ha trabajado ya con implementación de pasarela de pagos, porque el integrar una pasarela de pagos depende, uno, registrar, ¿no? En la pasarela, ¿no? Tu sistema, ¿no? Para que puedan darte las claves, porque ahí ellos te dan unas claves de acceso para que puedas procesar cada pago que realices. Dos, necesitas saber cómo integrar tú en el sistema la pequeña ventana que te facilita la pasarela, ¿no? Porque en sí la pasarela, bueno, yo he tenido la oportunidad de leer un poquito la documentación, requiere, en algunos casos, requieren ciertos requisitos que la página debe cumplir para que puedan recién implementar la pasarela, ¿no? Por ejemplo, que tenga funcionalidad para poder iniciar sesión, ¿no? Creación de usuario, o que tenga algunos aspectos de seguridad importantes, ¿no? Para ahí recién decir, ya, sabes que tu sistema o tu página es seguro y cumple todos nuestros requisitos, entonces aquí ya toma las claves y ya puedes usar la pasarela en tu página. Entonces, todo esto requiere capacitarse en esto, considero que requiere tiempo, ¿no? Entonces, si este profesional en full stack o front-end ya conoce, ¿no? Lo que es implementación de pasarela de pagos, pues sería un golazo en media cancha, como se dice. Usualmente, el desarrollo front-end eh, demora más tiempo por el hecho de que hay que colocarle componente por componente, ¿no? Componentes cada elemento que se ve acá, por ejemplo, la integración con YouTube, este pequeño input, ¿no? Esta imagen. Entonces, requiere tiempo no solo colocarlos, sino colocarlos para que estén bien, ¿no? Y sobre todo un requisito que últimamente se está pidiendo es que sea la página responsive, ¿no? Que es, por más que yo le coloque el diferente tipo de tamaño de ventana, que lo achique, ¿no? Que se vea bien, ¿no? Entonces, más o menos ese es el requisito responsive, ¿no? Que eso es lo que usualmente se pide. Entonces, más que nada, como digo, ¿no? Pues se puede contratar desarrolladores full stack, porque ellos también ven la parte de backend, o sea, ven frontend mayoritariamente, pero cualquier cosa que pase, ¿no? Por ejemplo, de que necesiten consumir algún servicio backend, ellos mismos son los que programan el servicio y los mismos lo conectan. Obviamente, si un desarrollador full stack cobra más, no mucho más, cobra más que un front-end, ¿no? Si es del presupuesto, nos podría preocupar. Pero si no, yo considero a ver, un par o tres desarrolladores full stack podrían ser necesarios para poder hacer la plataforma en un tiempo reducido, ¿no? Ahora también, bueno, esto ya no es contratación, sino simplemente hacer como una consultoría. Es algún especialista de seguridad, porque es muy importante. Ahora, con el tema de la pandemia, muchas empresas, muchas iniciativas están programando sus páginas web, ¿no? Y si antes ocurría el hecho de que, por ejemplo, podían venir piratas informáticos o gente no tan bien intencionada que podía mm, entrar a tu página y robar datos, o si no, si tenías alguna implementación de pagos, ahí robarte tus pagos, ¿no? Con la pandemia es peor, porque ya todo se está virtualizando, entonces estos piratas informáticos van a tener más oportunidades para poder hacer sus actos ilícitos, ¿no? Entonces, un especialista de seguridad, más que nada no contratado, sino como que una consultoría, no una auditoría,
para que pueda evaluar, ¿no? Con las herramientas que tenga o con o con las herramientas de penetración de seguridad, ¿no? Que es lo que usualmente manejan estos especialistas, para que te pueda decir si tu página es segura o no. Porque acuérdate que uno vas a tener datos personales de tus clientes, ¿no? Y Sí. es obviamente, uno, aquí en Perú tenemos la ley de protección de datos personales, la ley 29733, ¿no? Hay que considerar que cuando estamos manejando una base de datos personal, hay que registrarla en no recuerdo si es la Secretaría de Gobierno y Gobierno Digital. Y dos, hay que establecer todas las herramientas necesarias para poder asegurar esta base de datos personal. Porque en caso de que ocurra algún ataque y se robe la información personal, el usuario tendría todo el derecho de poder denunciar a la página. Y denunciar a la página me refiero a las personas que están detrás de la página. Y dos, peor aún si nos vemos en el caso de, ¿cómo se podría decir? De un de robo de transacciones, ¿no? Que yo me robo la clave de la pasarela y desvío todos los pagos hacia una cuenta personal mía, ¿no? Yo como pirata informático. Entonces, obviamente, eso nos va a generar pérdidas y va a generar en caso, por ejemplo, de que algún robo de números de tarjetas, cosa que no pasa mucho si la pasarela es muy segura, porque ahí una cosa es hablar de la seguridad del sistema, otra cosa es de la pasarela de pagos, que usualmente no almacenan datos de la tarjeta, ¿no? Por ejemplo, la fecha de vencimiento o el CC o el CVV, ¿no? Entonces, un resumen, y disculpa un poco que me haya extendido, un par o tres desarrollo full stack y como consultoría un experto en seguridad podría ser necesario, ¿no? Y para finalizar, más que nada, últimamente se está hablando de la usabilidad, ¿no? Que nuestro sistema sea lo suficientemente interesante, más que nada interesante, usable para el usuario, para que, por ejemplo, no se estanque en alguna transacción o alguna navegación o que se pierda, ¿no? Entonces, hay especialistas que trabajan en esto, ¿no? Que hacen, por ejemplo, pruebas A/B, ¿no? Que llaman a una cierta cantidad de usuarios y les dicen, ya naveguen en ciertas partes del sistema o les hacen como un examen, ¿no? Les piden navegar como tú lo has hecho al inicio, y entonces les hacen un catálogo de preguntas, ¿no? 50, 100 preguntas correspondientes a la página, ¿no? Entonces ahí en base a unas heurísticas, le sacan un puntaje y ahí catalogan al sistema, ¿no? Y pueden dar sus recomendaciones, ¿no? Aquí se puede mover este componente o se puede crear, o puede fusionar dos páginas en una, ¿no? Entonces, más que nada, esto lo último es opcional, ¿no? Pero más que nada para asegurar que nuestro sistema o nuestra página sea lo suficientemente usable para que el usuario pueda tener una experiencia con nuestra página agradable, ¿no? Y sobre todo útil, ¿no? Porque aquí imaginen, por ejemplo, de que yo ya pagué mi tour y todo eso, quiero verlo y aquí me aparece un botón, ¿no? Con un texto que no es necesariamente, por ejemplo, ir al tour, ¿no? Y digo, no lo entiendo, no sé. Entonces yo puedo interpretar de que o está mal programado o no sé. Entonces ahí, y puede generar, por ejemplo, quejas, ¿no? Quejas o libres reclamaciones, ¿no? Cuando Claro. ahí el botón está, y un poco desespera, ¿no? Porque dice, el botón está ahí, pero ¿por qué no entras? Y el usuario puede decir, no, pero no entiendo el texto, ¿no? Del botón. Ahí Ujú. dice, seleccionar, pero ¿qué selecciona? Claro. Entonces, más que nada, los especialistas de usabilidad son los que detectan este tipo de cosas, ¿no? Para poder hacer la aplicación un poco más usable, más entendible para un usuario, ¿no? Hay que entender de que el usuario no debería ser experto en informática o experto en viajes turísticos, en partes de turismo, ¿no? Ujú. Entonces, es un usuario que se interesó por nuestro sistema y dijo, oye, me parece interesante, no tienen, bueno, en mi caso no he tenido la oportunidad de viajar, pero un viaje virtual, bueno, al menos sería interesante, ¿no? Entonces,
Hay que considerar de que nuestro usuario no conoce mucho del tema y por lo tanto hay que guiarle, hay que darle todas las herramientas necesarias para que pueda entender nuestro sistema y sobre todo pueda usarlo, ¿no? Y eso puede conllevar a que, por ejemplo, lo recomiende a sus contactos o publique en sus redes, ¿no? Oiga, he encontrado esta herramienta, me parece interesante y bla, bla, bla. Ujú. Claro, la experiencia en realidad. Claro. ¿Y qué necesito antes de trabajar con un partner tecnológico? ¿Es suficiente el mockup que presento? No. Y te voy a decir por qué. El mockup o el prototipado es una buena opción para poder mostrarle a tu partner un ratito. Dije, el mockup no es, te podría decir que el mockup no podría ser el primer paso, pero sería mejor también tener una lista, llegar a coordinar una lista de requerimientos, ir a la reunión inicial con una lista inicial. ¿Por qué? Porque usualmente, ¿no? Cuando tú contactas a un partner tecnológico, lo contratas, firma un contrato, llega a un alcance del sistema. Entonces, eh, por ejemplo, si en el alcance no incluiste lo que el mapa debe ser interactivo, cuando termine y te muestre así un mapa así estático y tú la reclames, el partner puede decir fácilmente, milagros, en el alcance no dijo nada de eso. Entonces, ahí ya, ya tú te quedas ahí con tu mapa estático, ¿no? Entonces, en el catálogo de requisitos, dependiendo de también la metodología que utilice, ¿no? El partner, va a estar especificado qué cosas y qué no van a estar dentro del sistema o de la página. Entonces, considero que una lista de requerimientos inicial al menos, identificando lo que ustedes quieren, ¿no? Por ejemplo, del mapa interactivo o, por ejemplo, de en experiencias colocar algunos resúmenes para irte a la página específica, no hay cualquier otro que pueda incluirse, ir ahí con esta lista para poder hablarlo con el partner, ¿no? El partner le va a decir, esto sí se puede hacer, esto es difícil, pero puedo darles esta alternativa. Entonces, como el partner ya conoce ya todo esto, y ahí te puede dar algunas alternativas, ¿no? Entonces ahí van a llegar a una lista final. Puede ser de que la lista inicial ¿cómo se podría decir? No sea la definitiva, porque puede haber cosas de que son muy difíciles de implementar o que se requiere un costo enorme, ¿no? Recuerdo una vez de que eh, un cliente, ¿no? Cuando estaba en la universidad pidió que se procesen lo que son videoconferencias, ¿no? Y esto, o sea, en cuestión de videos, ¿no? Los videos pueden pesar una buena cantidad, ¿no? Entonces, conseguir un servicio que almacene estos videos, ¿no? Puede generar en grandes costos, ¿no? Sobre todo que ahora todos los servicios de almacenamiento cobran por hora, ¿no? Por cada hora, por ejemplo, por cada giga te cobran 10 centavos de dólar. Es un ejemplo nomás. 10 o digamos, de 3 centavos de dólar. Ya, pero a la larga, o sea, al mes, estos 3 centavos de dólar pues pueden conllevar a una cantidad enorme, ¿no? Sobre todo si solo estamos hablando de un video, imagínate 10 o 50, ¿no? Entonces ahí te puede decir, mira, ahorita puede que no podamos tener videos, pero podemos anexarte los videos que quieres a YouTube o a Vimeo. Entonces puede decir, puede ser, ¿no? Ya después ya podemos, y eso no es, o sea, lo más interesante de esto es de que puede que la página, o sea, se lanza su versión inicial y puede estar sujeta a mejoras, ¿no? A mantenimientos, como se dice. Entonces llega un momento en que ya dices, ya, mira, podemos almacenar nuestros propios videos. Un momento. Podemos almacenar nuestros propios videos. Entonces a ella podemos escalarlo a un servicio que almacene, ¿no? Entonces ahí haces el mantenimiento, se reemplaza la integración de YouTube a la integración de este servicio y ahí todos felices, ¿no?
Y ahí con cada característica, ¿no? Por ejemplo, puedes agregar una característica inicial, no, una característica adicional, disculpa, o puedes quitar algo que no se utilice mucho o que esté fallando, ¿no? Para poder corregirlo. Entonces, más que nada, también es, ahí el partner está obligado, por ejemplo, a armar un plan, a un plan más que nada para poder hacer estos mantenimientos, un plan de gestión de la configuración. eh, ¿Qué más? Bueno, prototipado también, o sea, ustedes pueden llegar con un prototipado inicial y en base a los cambios que les sugiere el partner podrían llegar a uno final. Entonces, más que nada, la respuesta sería no necesariamente, porque simplemente pueden con el mockup y en la reunión le cuentan, ¿no? Todo lo que quieren hacer, ¿no? Pero será recomendable que ustedes, por su parte, tengan su propia lista, ¿no? De requerimientos, porque van a llegar a un alcance. Un alcance no solo define lo que sí va a estar dentro, sino lo que no va a estar dentro, ¿no? Porque puede ser de que ustedes no pidan algo, ¿no? Por ejemplo, un desarrollador del partner lo coloque y puede generar confusiones a sus usuarios, entonces puede decir, oye, eso no estaba, ¿no? Y ahí ya ustedes podrían ya tener todo el derecho, puede decir, ¿saben qué? Quítenlo, no, esto no está parte del alcance. ¿Y qué tipo de servidor necesito para la conectividad? A ver, últimamente, bueno, ya que estamos, bueno, habría hablado del stack de tecnologías que yo utilizo usualmente. em, bueno, hay varios servidores, ¿no? O varios servicios, disculpa el trabalenguas, varios servicios que permiten alojar nuestra página, ¿no? Por ejemplo, servicios de hosting. No, sino los gigantes tecnológicos usualmente también tienen, por ejemplo, Azure, Amazon Web Services. No, últimamente trabajé con Amazon Web Services con un servicio Simple Storage que permite colocar todo tu página, ¿no? Disponible para todo el mundo a través de un enlace que ellos te proporcionan, ¿no? Ya si tú compras un dominio web, ahí puedes administrarlo, ¿no? Y colocarlo, ¿no? Entonces, mm, va a depender también vas a tener que averiguar qué te ofrece cada servicio, cada servidor, ¿no? Por ejemplo, si está disponible las 24 horas, si no necesitas disponible las 24 horas, pues deberías buscar uno que esté disponible en ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, si estamos, ahí te pregunto, ¿no? Imagínate que yo soy a ver, yo vivo en España y Ok, podría yo eh, hacer mi viaje virtual. claro, es lo ideal. Claro, entonces, Exacto. claro, entonces ahí, si estamos viendo de un viaje virtual global, entonces tiene que estar disponible en 24 horas, porque quién sabe pues, que en la madrugada de aquí sea la tarde de otro lugar y en ese lugar alguien está interesado. Entonces, si no está disponible, si solo está disponible en el horario laboral de Perú, entonces ahí se pierde, ¿no? La oportunidad. Entonces, si, ahí que esté disponible 24 horas que no, que soporte una cantidad de usuarios considerable, ¿no? Porque, por ejemplo, pueden ser 1000, 2000, ¿no? Ahí estimar cuántos usuarios podrían estar al mismo tiempo y ahí establecer, ¿no? Mi servidor va a aguantar 2000 personas al mismo tiempo y ahí la respuesta te la tiene que dar una información, ¿no? El servidor. También se hacen pruebas, ¿no? Pruebas de estrés, lo que le llaman de que justamente estas pruebas consisten en estresar al sitio web, no más que nada simular diferentes tipos de usuario que se conecten al mismo tiempo. Entonces va a llegar un momento en que la aplicación se va a caer, ¿no? Entonces, ya, aguantó, obviamente no queremos que se caiga cuando tiene 10 usuarios simultáneos, ¿no? Queremos que se caiga cuando ya tenga 10.000 o 20.000, ¿no? Ujú. Entonces, más que nada, ahí llega el punto de estrés y ahí puedes buscar algún servidor que aguante este tipo de cosas que tú necesitas, ¿no? Más que nada, no quiero promocionar Amazon Web Services, pero Amazon Web Services, bueno, es conocido, ¿no? Bueno, en mi caso, yo he tenido la oportunidad de trabajar
con un servicio, como lo mencioné, y me dio alta disponibilidad y bueno, más que nada escalabilidad para diferentes usuarios, ¿no? Ahora, también depende de dónde, de qué tan grande sea ahí está yo hablando de algo técnico, instancia, coloques tu servidor, porque hay diferentes instancias, ¿no? Dependiendo de las necesidades de cada sitio. Ahora, una, una instancia de la capa gratuita que simplemente te contabiliza horas, obviamente se va a caer con poquitos usuarios, ¿no? Entonces, mientras más grande sea la instancia, ¿no? Por ejemplo, que tenga mayor capacidad de procesamiento, mayores CPUs virtuales, va a costar más, ¿no? Como mencioné, estos cobran por hora. Entonces, mientras más grande sea tu requerimiento, más grande va a ser la instancia que requieras y obviamente más grande va a ser la facturación al final del mes. Entonces, debe haber un balance, ¿no? Entre qué cosa necesitas y qué cosa te ofrece la instancia que vas a contratar, ¿no? Porque obviamente justamente viene la escalabilidad horizontal, ¿no? Que, por ejemplo, no vas para el inicio, para esperar 100 usuarios, no vas a tener esta infraestructura para aguantar 2000, ¿no? Entonces, puede haber claro, va a haber un momento en el que ya va a sobrepasar, ¿no? La cantidad y ahí puedes como que simplemente pedir un agrandamiento de instancia, ¿no? Para que aguante más y más. Entonces, más que nada, el servidor que elijas tiene que soportar esta cantidad, pues, de usuarios, disponibilidad 24 horas y otras características que tú necesites, ¿no? Que justamente se llaman los requerimientos no funcionales, que también podrían ir en el catálogo de requisitos que vas con tu partner, ¿no? ¿Y qué gestor Sí. de contenido requiero? ¿Y cuál es el costo de ello? A ver, hablando de gestión de contenido, pues hay diversos, ¿no? El que más difundido se nota es WordPress, ¿no? Ahí colocas todo tu, el contenido que requieres, ¿no? Ahí, incluso sin necesidad de programar, ¿no? Simplemente ahí lo colocas, ¿no? Ahí te muestran tu propia página y ahí puedes colocar toda la información, ¿no? Sin embargo, ahí ya, por ejemplo, el plan gratuito, si no me equivoco, te permite colocar así se podría decir en duro el contenido, pero va a haber un momento en que vas a necesitar consultarlo en alguna base de datos, ¿no? Por ejemplo, imagínate que ya crece el número de tours, y ya son 100, 200, 1000. Vas a tener que almacenar los tours, ¿no? Cada tour, los usuarios, los destinos, ¿no? Entonces ahí ya necesitarías ya un gestor de contenido más completo, ¿no? Usualmente lo que se hace, ¿no? Sobre todo teniendo la necesidad propia del lógica de negocio, se hace un gestor de contenidos particular, uno personalizado, ¿no? Para que puedas, por ejemplo, colocar, imagínate, ¿no? Un nuevo destino turístico. Entonces, ahí en este gestor, imagínate, tienes un mapa y puedes colocar en un punto, puedes crear un nuevo sitio, ¿no? Y ahí colocar toda la información. Entonces, y bueno, este gestor también me puede generar reporte de pago, reportes de tours, ¿no? Ahora, si el presupuesto no es tan, eh, ¿cómo se dice? Amplio para poder desarrollar tu propio gestor de contenidos, porque obviamente el gestor de contenidos es como un sistema aparte, ¿no? Solo que con características un poco más técnicas para poder administrar la página. Hay otros gestores, ¿no? Más automatizados, ¿no? La verdad no conozco mucho estos gestores automatizados, pero lo que sí sé es de que eh, uno te ofrecen varias integraciones, ¿no? a tu página y dos, te cobran por mes y por usuario, ¿no? Ahí, dependiendo cuántos personas, ¿no? que gestionan el contenido tengas. Entonces, ahí cada persona va a tener su usuario y estas herramientas van a cobrar por cada persona que manejen.
Bien. ¿Y qué necesito para integrar la pasarela de pago? Ok. En primer lugar, bueno, por lo que pude revisar en la documentación, necesitas registrar tu página en la pasarela, ¿no? Hay diferentes empresas, ¿no?, que tienen este servicio, ¿no? Newbits es una de ellas. Ahí justamente tuve la oportunidad de leer la documentación de esta pasarela. Y te pide una cierta cantidad de requisitos, como debería estado en la cuestión de seguridad, para poder implementar tu pasarela en la página. Más que nada de seguridad, ¿no? De que proporcione inicio de sesión, ¿no? Para poder asegurarme de que el usuario se puede identificar correctamente. También una serie de protocolos de seguridad para evitar robo de información. Y también con respecto al contenido, ¿no? Por ejemplo, tiene que tener home o inicio, o tiene que tener una página de pagos o carrito de compras. Entonces, en base a cada pasarela que esté en el mercado, pide una cierta cantidad de requisitos. Entonces, una vez que cumple los requisitos, se lo evalúan y dicen, ya, pasaste, te van a enviar una clave. Y esa clave va a ser la que va a llamar a la pasarela, ¿no? La pasarela viene a ser, pues, una ventana con con un formulario con la información de las tarjetas, ¿no? Usualmente las pasarelas manejan tarjetas, ¿no? Entonces ahí colocas el número de la tarjeta, la fecha de vencimiento, el CSV, el nombre, para poder asegurarte de que el- los datos de la tarjeta puedan ser auténticos, ¿no? Entonces, en base a cada especificación que te dé cada pasarela, obviamente va a cambiar, pero lo que sí es en común en cada una de que te exigen una cierta cantidad de seguridad, ¿no? De la capa de seguridad que tengas y también algunos requisitos, ¿no? Sobre todo en el contenido de la página, ¿no? Y obviamente también necesitas registrar la página. Algunas sí, algunas pasarelas sí piden de que registren nada más personas jurídicas, otras personas naturales simplemente pueden registrarlo. Pero eso sería cuestión de ver qué pasarela vas a utilizar. También podría ser una pasarela, ya que estás hablando de que pueden consumirla en el extranjero, que también permita pagos por dólares, porque el sol no es muy usado fuera del Perú. Así que Mm. utilizar la moneda que es más usada, ¿no? Como el dólar. Entonces, eh, que esta pasarela también me permita pagar en dólares, ¿no? Sí, bueno, sí, no es no es inconveniente también cobrar aquí en dólares en Perú, normal, pero si necesitas cobrar en soles aquí en Perú, también esta plataforma debería darte la opción de pagar en soles. ¿Y cuál debe ser la capacidad de usuario recomendada? Para esto se realiza, no sé, un estudio para ver a ver, primero la cantidad de tours, ¿no? El tour, a ver, antes de contestar la pregunta que se hace, una pregunta. ¿El tour es asíncrono o síncrono? Va a depender mucho de la cobertura que haya en el lugar que existe. Ujú. Entonces va a haber lugares que obviamente va a tener buena señal. Entonces en ese caso el guía de turismo pues va a hacer una transmisión en vivo y todas las personas que manejen el horario y que tengan la disponibilidad de participar en ese tour puedan ingresar. Pero también se van a subir a la plataforma videos de algunos paseos donde no hay cobertura, igual el guía va a hacer su trabajo, ¿no? Va a narrarnos la historia, porque el Ujú. nombre, todo. Y simplemente lo van a encontrar en la plataforma. Entonces puede haberlo de los dos tipos, ¿no? Ujú. Sí. Ya. Entonces, hay que ver que, por ejemplo, en las sesiones síncronas va a haber una cierta cantidad de personas que va a estar conectada, ¿no? Y el guía va a hacer su trabajo, ¿no? Y paralelamente puede haber personas que sí se conectan, ¿no? Se perdieron un tour y quieren verlo así en forma síncrona, ¿no? Entonces, obviamente,
a la página le va a tomar un tiempo en poder posicionarse, ¿no? En las búsquedas y todo esto para que más personas puedan, se podría decir, entrar, ¿no? A la página. Entonces, va a depender del crecimiento, ¿no? De la afluencia, ¿no? Que tenga la página. Yo creo que, por ejemplo, asegurar que 1000 personas puedan entrar al mismo tiempo, creo que sería un número suficiente para poder iniciar, ¿no? O digamos 100. Y ahí podemos tener un control de cuántos usuarios están al mismo tiempo y podremos incrementar la capacidad, ¿no? Hay que recordar de que usualmente ahora la capacidad, o sea, cuántos usuarios pueda aguantar nuestra aplicación, no va a depender de cómo esté hecha la aplicación, sino en dónde la alojamos. Si nuestro alojamiento nos permite una escalabilidad horizontal, ¿a qué me refiero con horizontal? De que simplemente yo diga, ¿saben qué? Necesito más capacidad y ahí simplemente me la dan. Porque una vertical es de que digo, pucha, ya, se me pasaron la cantidad de usuarios. Y yo le pido a mi proveedor, por favor, dame una instancia más grande. Entonces, lo que haces es eliminar la que tenías y mudarte a la nueva, ¿no? Se puede requerir eso, además de costos, porque vas a tener que subir de nuevo todo tu proyecto, va a generar diferentes costos, ¿no? Por ejemplo, si les duplicas la capacidad, no necesariamente le duplica el costo, ¿no? Puede ser mucho más, ¿no? Uno estudió un curso que llevé, decía, ¿no? De que duplicar la capacidad usualmente puede multiplicar el costo por 10 inclusive. Entonces, si te ofrecen una escalabilidad horizontal, ¿no? Que pues simplemente agregas, ¿cómo se puede decir? Máquinas virtuales o cómo lo maneje el servidor, vas a, vas a poder, ¿cómo se puede decir? Controlar toda esta parte de la afluencia, ¿no? En caso de que la afluencia crezca, ¿no? ¿Y bien, qué tipo de base de datos necesita en cuanto a tamaño, precio? A ver, en este, bueno, podría reconocer dos tipos de base de datos. Una que se llama relacionales y otras no relacionales. Relacionales más que nada, como dice su nombre, se basan en relaciones en diferentes entidades, ¿no? Por ejemplo, clientes con, se podría decir, con tours o departamento o región con destino turístico, ¿no? Entonces, este tipo de entidades a través de la base de datos relacionales em, permiten fácilmente poder vincularlos, por ejemplo, el cliente con el tour, ¿no? Usualmente hay una entidad intermedia, ¿no? Entonces lo que hace es a través de las relaciones fácilmente rastrear, ¿no? El cliente y colocar el cliente y la lista de tours en la que ha asistido, ¿no? Bien, ahora hay otros tipos de datos que se llaman no relacionales que rompen este esquema, ¿no? Ahora, el relacional es los dos exponentes, creo yo, más conocidos son MySQL y Oracle. MySQL usualmente es libre, ¿no? Puede utilizarse un poco, es usualmente menos costoso que Oracle. Oracle ofrece varias herramientas de seguridad, ¿no? De consistencia, ¿no? Ahora, en las no relacionales, lo que se hace es ahí tiene diferentes ventajas, escalamiento horizontal, ¿no? En caso de que necesites más capacidad. Poder, por ejemplo, imagínate de que en algún tour no se almacena alguna información. Entonces, en estas no relacionales tienen la capacidad de poder almacenar diferentes tipos de objetos, ¿no? Por ejemplo, se podría decir, ¿no? Un tour sin alguna información adicional. Entonces, en una base de datos relacional puede que haya algún problema, ¿no? Entonces, en cambio, en una no relacional no se te hace muchos problemas, ¿no? Y aparte, si bien no hay relación entre entidades, hay algunas técnicas, ¿no? Para poder vincular, por ejemplo, un cliente con un tour. Y ahí te evitas, por ejemplo, algunas tablas intermedias, como se le dice, ¿no? O algunos problemas, unos inconvenientes con la estructura, ¿no? De nuestra base de datos. Un exponente,
muy difundido en lo que es no relacional es MongoDB, que es lo que usualmente recomiendo, ¿no? Para poder, sobre todo, realizar eh, sistemas con un volumen de datos alto, ¿no? MongoDB también tiene la capacidad de poder trabajar con volúmenes de capacidades, volúmenes de información altas, ¿no? Estamos ya hablando no de megas, sino de gigas incluso. Bien. ¿Y será necesario una interfaz de gestión de notificaciones? ¿Cuál es el costo de ello? ¿Y qué necesita para la creación del mismo? Una interfaz de gestión de notificaciones para poder, a ver, hay que, voy a aterrizar el concepto. A ver. Más que nada para el usuario o para el gestor, Para el usuario. para el usuario. Ujú. Mm, a ver, este de notificaciones podría, a ver, voy a dar ejemplos, me vas a decir que sí. A ver, por ejemplo, de que avisarle de que hay un nuevo tour o recomendarle algún tour, Claro. ¿no? Sí, 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 algo así. Claro, entonces, a ver, eso se podría incluso automatizar, ¿no? Por ejemplo, ahí obviamente aquí entra el concepto de lo que es el análisis de datos, ¿no? Para poder, por ejemplo, yo me inscribo, selecciono algún tour, ¿no? Y el sistema se da cuenta que yo selecciono lugares que son muy conocidos por su gastronomía, ¿no? Entonces, un sistema, ¿no? Que utilice bien este tipo de información podría recomendarme igual tours en lugares donde hay, donde es muy conocida su gastronomía. Inclusive lugares nuevos, ¿no? Que yo no he explorado o regiones que yo no he visitado. Entonces, ahí como que en, eh, captas la atención del usuario y va a haber muchas probabilidades de que hagan un tour a esa zona que para ellos desconocida, ¿no? Y también, por ejemplo, de que pueden reservar sus tours en vivo, ¿no? Y ahí que le notifiquen, ¿no? Tu tour inicia en 1 hora o tu tour inicia en 10 minutos. No, y sobre todo también está relacionado a los envíos de correos, ¿no? Para poder notificarle al usuario mediante correo, ¿no? Que su sistema, digo, que su tour va a empezar en cierto tiempo. O si no, si tienen alguna aplicación móvil, ahí en las notificaciones para que le avisen. Bien, ahora, esto se podría realizar, ¿no? En la misma aplicación. Ahora, ¿cómo manejarlo? Esto va a depender incluso, ¿no? De qué tan específico quieres que sea específica sea ¿cómo se podría decir? Las notificaciones, ¿no? Puede ser simplemente recordatorios. Ahí simplemente tienes un programita que automáticamente ya son 10:50 y tienes un tour a las 11 que te avise tanto por la aplicación o por correo que tu tour vaya a empezar. Ya eso es, digamos, no tan complicado porque simplemente tú tienes un reloj que te controla esto, ¿no? La cosa se complica cuando pues necesitas, como te dije, no tener unas notificaciones que te recomienden eh, lugares en base a tus experiencias anteriores, ¿no? Eso es lo que usualmente tienen diferentes aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, Netflix. Tú ves Netflix, dos, tres series o películas y ya te está recomendando una relacionada. O YouTube, que tú empiezas a ver videos y ya unos cuantos videitos y ya te empieza a recomendar. Entonces, llegar a este tipo de procesamiento pues puede ser un poco, ¿cómo se puede decir? Complicado, ¿no? Porque necesitas tener algunas cosas específicas. El... Y bueno, el costo... mm, el costo va a depender de qué, por ejemplo, aquí ya hablo de algoritmos, ¿no? Que hacen este tipo de procesamientos. Este va a depender de qué tan eficiente en modo de costes, ¿no? Sobre todo en cuestión de
de utilización de máquina y del tiempo que demora en procesarse, ¿no? Esto va a ser el costo, el que va a depender, ¿no? De la calidad del algoritmo que tengas, ¿no? Pero si nada más necesitas unas notificaciones, ¿no? Que te hagan recordar que tu tour va a empezar, es simplemente como se le llama técnicamente un job, ¿no? Que a cierta hora le envías a este usuario cierto correo o cierta notificación. Pero las recomendaciones, más que nada en lo que es análisis de datos, ¿no? Data Analytics, eh, pueden costar sobre todo porque estos tipos de algoritmos necesitan información. Cuando tú inicias recién, ahí empiezas a generar información, pero no lo suficientemente grande como para poder alimentar a este algoritmo. Entonces, ya cuando tengas una cantidad considerable de datos, ahí le puedes mandar todos estos datos para que empiece a analizarlos y a poder sacar algunas estadísticas internas para que pueda simplemente ahí le envían un usuario y ya simplemente ahí me da las recomendaciones. Pero usualmente, como te digo, ¿no? Este tipo de análisis requiere un gran volumen de datos para poder hacerlo más exacto. No, esto no quiere decir que no puedo usarlo con unos cuantos datitos, pero mientras más grande sea el volumen, más exacto o más preciso va a ser tu trabajo, ¿no? En cuestión de notificaciones por recomendación. Eh, ¿Y se necesitará una capa de acceso de datos plugin para mi plataforma? ¿Y cuál es el costo? A ver, antes en el desarrollo, usualmente solo se hablaba de el modelo vista controlador, ¿no? Que era todo en uno, ¿no? Ahí en tu propia página tenías tus archivos que controlaban la información, incluso se comunicaban con la base de datos, ¿no? Y de ahí se realizó la separación entre el frontend y backend, siendo el backend el enlace entre el usuario o el frontend, interpretado por el frontend, y la base de datos, ¿no? Entonces yo considero que sí podría ser necesario, aunque ahí como podrías darte cuenta, ahí vas a tener tres tipos de conexiones, ¿no? Una con tu aplicación, otra con tus servicios y otra con tu base de datos, ¿no? Hay ciertas tecnologías, ¿no? Que son en backend, que son más usadas en lo que es un procesamiento no tan amplio, ¿no? Simplemente que necesites alguna información y ya te lo maneja rápido, ¿no? Como ExpressJS, ¿no? Otras como Spring Boot, que es la que más he manejado, eh, también reaccionan rápido, pero son más que nada recomendadas para procesamientos necesariamente grandes, ¿no? Sobre todo por el lenguaje de programación que manejan. Por ejemplo, ExpressJS maneja JavaScript y Spring Boot Java. Entonces, Java usualmente es usado para lo que es algoritmos y procesamientos largos, ¿no? Bueno, también está Python, pero bueno, ya podría hablar de eso más adelante, ¿no? Pero usualmente también depende también el lenguaje en que se maneje, ¿no? Hay lenguajes que son especializados en unas ciertas tareas, por ejemplo, JavaScript en lo que es desarrollo web, otros que sí son procesamientos como Java o C++ o Python, el mismo Python. Entonces, el costo sí va a ser menor a lo que es la plataforma frontend, porque es armar servicios, ¿no? Estos servicios se conectan a lo que es la base de datos y pueden ser accedidos por el frontend o la aplicación gráfica para poder mostrar la información. Entonces va a depender mucho de qué servicios requieres, ¿no? Por ejemplo, pueden ser servicios transaccionales, ¿no? Por ejemplo, para obtener información, para registrarla, para modificarla, para eliminarla, ¿no? Que es el REST, lo que le llaman. No, el CRUD, disculpe, el CRUD. Es Create, Read, Update y Delete. Em, pero hay otras opciones, ¿no? Por ejemplo, eh, obtener datos, pero con un procesamiento complicado, ¿no? Por ejemplo, a través de, de algún algoritmo o de alguna exploración de datos, ¿no? Entonces, en base a esto, si
tu sistema requiere, por ejemplo, imagínate, tú tienes en experiencias, a ver, voy a ir a experiencias. Y aquí tengo destacados, ¿no? Entonces tú puedes en tu backend tener un servicio, ¿no? Que cuando yo apriete este, lo consulte, cuáles son los destacados por ahora. Entonces tú puedes tener un algoritmo ahí funcionando y que me dé 4 de los más destacados, ¿no? Ahí puede ser simplemente por algún puntaje o por buscar cuáles son los que tienen más visitas o si no algún, mientras más complicado sea el cómo quiere destacarlos, más costoso va a ser el procesamiento, ¿no? Pero costoso en cuestión de tiempo y de recursos que maneje la máquina, ¿no? Entonces, últimamente se está recomendando lo que es desarrollo con backend, o lo que es arquitectura orientada a servicios, ¿no? Y últimamente se está poniendo de moda lo que son los microservicios, cuando son, por ejemplo, imaginemos, un servicio para lo que son usuarios, específicamente usuarios, otro servicio para lo que son tours, otro servicio para lo que son destinos turísticos y dos servicios clásicos, ¿no? Que son uno para que es los que conectan a los servicios que mencioné y otro que funciona como puerta de enlace, ¿no? Que a través de un solo puerto te comunica con los tres servicios que mencioné, ¿no? Usualmente cualquiera de los dos es bueno, ¿no? Dependiendo qué necesites, puedes escoger por el orientado a servicios o los microservicios, ¿no? Yo considero que un orientado a servicios creo que es suficiente para poder empezar, ¿no? Ya si consideras un crecimiento enorme de la plataforma, podrías ya incluso manejarlo por microservicios, ¿no? Genial. ¿Y cuánto me costaría desarrollar el frontend de mi plataforma? Mm. Es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque aquí también se considera el tiempo de desarrollo, ¿no? El tiempo por hora sombra. Entonces, bueno, dije que podría demorar entre dos meses, ¿no? 2 a 3 meses, con un trabajo pues de 3 horas diarias, ¿no? Y bueno, si bien hay algunas cosas que no son tan complicadas, como por ejemplo colocar un texto, consultar la base de datos, em, hay cosas un poco más avanzadas, como que son el mapa interactivo, em, las ventanas de destacados, ¿no? Entonces yo considero, a ver, mm, que unos 5.000. 5.000 o 7.000. Soles. Sí, soles. Obviamente, esto es una cifra así, yo solo viendo el sistema así superficialmente, un partner tecnológico, ¿no? Revisando ya todo el mockup completo y también los requisitos que quieras darle, también las características tanto funcionales como no funcionales, dar una cifra, probablemente no esté dentro de este rango, quizás menos, quizás más, probablemente más, eh, te va a dar una cifra más exacta, ¿no? Pero así mi pronóstico podría ya definirlo entre 5.000 y 8.000 Bien, soles. bien. Y bueno, finalmente, la arquitectura de la plataforma es simple, compleja y en qué aspectos podemos mejorar o cambiar. A ver, con respecto a la arquitectura, te he recomendado por ahora, una arquitectura orientada a servicios, ¿no? Que solamente es un servicio que maneja todo lo que es correspondiente a tu sistema, ¿no? Ahora, la arquitectura de un sistema que usualmente se define en lo que es el documento de arquitectura, ya que estamos hablando de una separación entre backend y frontend, vamos a tener tres entornos. Un entorno para lo que es la aplicación gráfica, un entorno para lo que es los servicios o backend y otro entorno para la base de datos. Entonces, este tipo de arquitectura usualmente se manejan para casi todos los sistemas, excepto para los que son microservicios, que ahí el backend se divide en diferentes partecitas que se comunican entre sí. Entonces, eh, yo podría definirle eso como una arquitectura eh, no tan básica, porque no es un solo componente, son tres componentes que se comunican entre sí,
pero creo que eso es, bueno, eso es más que nada lo que se recomienda, ¿no? Usualmente. ¿Y qué aspectos podemos mejorar de la plataforma que has podido interactuar, observar, analizarlo? Bueno, como más que nada son mejoras visuales, ¿no? Por ejemplo, aquí me parece que este logo podría ir aquí arribita, ¿no? Para poder aprovechar ese espacio. O simplemente aquí colocarle el logo y hay una imagen, ¿no? Una imagen interactiva de que, por ejemplo, cambie cada 5 segundos, ¿no? De algunas imágenes. Eh, bueno, el mapa interactivo ya lo habías especificado, ¿no? De poder seleccionarlo, que aparezca el mapa de la región y poder alguna información. Bueno, esto no sé qué, qué es. Es como un chat donde las personas comentaban de sus viajes, experiencia, entonces salía ahí con unas recomendaciones, todo así. Mm, bueno, sí, se podría, aunque, bueno, antes de eso, yo creo que, bueno, usualmente en algunas páginas se maneja así, ¿no? De que, a ver, creo que aquí lo tenían. Ah, claro, bueno, esto creo que es suficiente, ¿no? Que que coloquen la experiencia, ¿no? Y, por ejemplo, que esté relacionado también con el puntaje que le otorgan, ¿no? Puede ser 5 me pareció en esto que el otro, Ujú, o uno me pareció, ahí colocan todos sus comentarios, ¿no? ujú. Como dije, me parece excelente lo que han avanzado. Como te digo, puede haber mejoras, ¿no? Como te dije, en el mapa, en, en colocar los destacados. Puedes colocar aquí destacados y aquí abajo puedes colocar en lista, ¿no? Pero así en detalles chiquitos, ¿no? Y puedes filtrarlo por lo más nuevo, lo más destacado, por región, ¿no? Entonces, sí. Pero me parece bien. Hasta ahora. Bien, Jorge. En realidad agradecerte por tu tiempo, por todo lo que nos has comentado y sin duda vamos a mejorar la plataforma y esperemos pues nuevamente entrevistarte y que nos des tu punto de vista. Gracias. Gracias a ti por la invitación.